Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Es la verdad. Na, 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 na. Un estereotipo no es lo que yo quiero ser. No soy una copia más, una moda y hasta de ayer. Como llega se fue. Un mejor camino hay. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Es la verdad. Na, 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 na. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos. y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Y te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Bienvenido, iglesia, te invitamos a que adores juntos con nosotros. Viví mi vida en extrema hasta que el fondo toqué. Levanté y me encontré en tus brazos, segura siempre estaré. Mi vida te daré.
decimos todos juntos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Hey. Yeah. ¿Qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a cada uno que estamos aquí esperando lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Si estás con tu familia, qué bueno que te reuniste, que tomaste este tiempo para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Si puedes allá en tu casa hacer una oración para que Dios hable a través de su palabra y que Dios traiga a nosotros esa frescura y esa palabra rema que necesitamos en este día.
Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos que nuestras vidas están guardadas en ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y te pedimos que la palabra que tú traigas a nosotros en este día, Señor, se haga un rema en nuestro corazón, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Por qué no abres allá en tu casa tu Biblia y me acompañas leyendo el pasaje de este día? Es en Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a leer del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Podemos ver aquí en el pasaje cómo después de que, si nos vamos unos versículos antes, nos habla cuando Jesús alimenta a los 5,000, ¿no? Y Jesús terminaba de hacer un milagro, estaba con sus discípulos y después de eso ellos se van a un lugar aparte y dice que pues que mandó a sus discípulos a una barca y él se quedó en otra parte. ¿Por qué? Porque quería orar, dice el pasaje. Si nos vamos al versículo 23, dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Pues estaban ahí los discípulos, ¿no? Estaban en la barca. Como nos menciona el pasaje, pues dice que el viento iba en contra, entonces pues no estaban muy tranquilos, estaban quizá atentos a lo que estaba pasando, atentos a que a lo mejor la barca no se les volteara, atentos a cualquier cosa, ¿no? Y de repente pues ven algo que se mueve sobre las aguas y se atemorizan, les da miedo, pero en cuanto dice el versículo 22, cuando ya pues vieron que Jesús estaba ahí y vieron a la persona, no sabían que era Jesús, y de repente Jesús les dice en el versículo 22, dice: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Ellos todavía quizá a lo mejor estaban dudando, ¿no? De que fuera Jesús, pero si nos vamos a los versículos 28 y 29 dice, dice: «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «manda que vaya
a ti sobre el agua. Uno de los discípulos, Pedro, le dice, pues si eres tú, pues manda a que yo vaya hacia ti. Y quizá Pedro ni pensó lo que estaba diciendo, ¿no? Él, si alguna vez yo he escuchado o no he leído mucho sobre eso, pero sí he escuchado que muchos de los historiadores o de los teólogos, no sé, mencionan que Pedro era una persona de carácter alebrestado, a lo mejor no pensaba tanto las cosas y pues de todos los que estaban fue el que dijo, Señor, pues si eres tú, manda a que vaya hacia ti, ¿no? Pedro no miró lo que había a su alrededor, no se percató de que el mar estaba embravecido, que había movimientos en contra, porque habla el pasaje, perdón, que el viento estaba en contra, entonces pues no iban muy cómodos tampoco, entonces pues aún así Pedro se atreve y le dice, pues déjame que vaya hacia ti. Y nos dice, si vamos al versículo 28, seguimos en el 29, dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El 30 dice, pero al sentir el viento, dice en otra versión, dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Dice el versículo, se los voy a leer otra vez, es otra versión, pero es lo mismo. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse. Cuando Pedro le dice a Jesús, pues si eres tú, déjame ir contigo y da un paso de fe. No, él no miró lo que había a su alrededor y simplemente él quería ir con Jesús, ¿no? Quería comprobar que era Jesús a quien ellos veían. Pero ya en el versículo 30 dice que pues que miró y que tuvo miedo. A veces por las circunstancias, a veces nuestros ojos físicos, nuestra fe, Dios, la palabra habla que tengamos fe, ¿no? Que tengamos fe en lo que Dios va a hacer, que tengamos fe en lo que Jesús va a hacer por nosotros, pero a veces abres tus ojos físicos y en lo físico tú puedes ver tus circunstancias y puedes decir, pues no voy a poder, no es posible, ¿cómo lo voy a hacer o cómo es que Dios lo va a hacer? No, cuando nuestra fe está puesta en Dios, yo creo que cuando Pedro le dijo, déjame que vaya contigo, él se olvidó de todo y simplemente su mirada estuvo en Jesús. Él no miró otra cosa más que el ir con el maestro, con Jesús, ¿no? Pero de repente entró lo humano de Pedro y se fijó que pues no estaba caminando sobre el mar, que eso no era posible, que como él, una persona, iba a caminar sobre las aguas, ¿no? Entonces, cuando vemos las circunstancias y nos dejamos llevar por ellas, o quizá también podemos ver los límites que como personas tenemos, ¿no? Y no ver lo que Dios, lo que Jesús tiene para nosotros, la humanidad, lo que tú puedes ver humanamente, pero pues sabemos que en Dios, que el caminar en Dios es un caminar de fe. Dios siempre nos va a pedir que tengamos fe en ir hacia adelante, que tengamos fe en mirar quizá las cosas que aún no podemos ver, pero que anhelamos y por las promesas de Dios las podemos obtener, ¿no?
Si nos vamos más adelante, en el versículo 31 dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Jesús este versículo para mí fue como el decir, Pedro, o sea, dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Porque a veces nos cuesta tanto confiar en que Dios puede hacer las cosas, porque a veces pensamos que lo que podemos obtener, que las promesas, que la vida que Dios nos puede dar está lejos de lo que nuestros propios ojos pueden alcanzar a ver, ¿no? Porque mejor no nos atrevemos a confiar en Dios, a tener la fe de saber que Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Este versículo me retó, porque a veces sí es cierto, confiamos más en lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Si estamos hablando que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que quizá cuando iniciamos el año, pues ni teníamos idea, ¿no?, que iba a pasar esto y que iba a venir una situación como la que estamos viviendo ahora. Pero ¿por qué en vez de ver la situación que a lo mejor para ti no es fácil, para tu familia no es fácil este tiempo, a lo mejor tu situación económica no es la mejor, a lo mejor tu economía está detenida, tu familia está en una situación difícil, pero ¿por qué no nos atrevemos a confiar en Dios? ¿Por qué no dejamos de ver con nuestros ojos y permitimos que Dios venga y obre a nuestras vidas? Entendemos y la palabra nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y tú dices, bueno, ¿cómo me va a ayudar este tiempo o esta situación en la que estoy pasando para bien? Pues algo te va a enseñar Dios. Yo creo que todo lo que Dios habla en nuestras vidas, o todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo trae por algo. Yo estudiando y Dios hablando a mi corazón en este tiempo, yo me consideraba una persona de fe. Yo creía que tenía fe y que mi vida estaba cimentada en lo que Dios podía hacer, pero Dios hablando a mi corazón y a mi vida, pues me hizo ver la realidad, que no, que estaba confiando más en lo que yo podía hacer, en la capacidad que yo tenía para trabajar, en la capacidad que yo podía o puedo tener para quizá generar dinero o arreglar una situación con alguna persona. Yo pensaba que era una mujer de fe, y que mi confianza estaba en Dios. Pero cuando Dios habla a tu vida, y lo habló a mi vida principalmente, Dios me hacía sentir y entender que pues que no era así, que yo estaba confiando más en mí, en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía avanzar con mis propias fuerzas, y no estaba dejándole mi vida en Dios, mi familia, mi hogar. Y esta palabra vino y hizo es como cuando algo viene y toca tu corazón de tal manera que dices, pues sí es cierto, o sea, yo no era, ya ahora lo veo de esta manera, ¿no? Yo no tenía fe para confiar que Dios pudiera hacer las cosas. No te voy a decir que, ay, pues sí, ya Dios habló y soy una mujer de fe y puedo creer y puedo decirte, no, porque es un proceso en el que Dios va tratando con tu vida, que te está tratando con mi vida, y va a llegar el momento en el que, así como Pedro, vas a decirle, Jesús, déjame, si eres tú,
deja que vaya contigo y no vas a ver lo que hay a tu alrededor, no vas a ver que tal vez las circunstancias te puedan decir que no vas a poder, que no es posible, que cómo te vas a atrever a hacer eso. Pero si nada más enfocamos nuestra mirada en Dios y tenemos la fe y la confianza, si confiamos en Él, Dios lo puede hacer. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios fiel. Si tenemos alguna situación con algún familiar, si por la situación que estamos viviendo en estos tiempos algún familiar tuyo está enfermo y quizá tú dices, no, pues ya no hay más que hacer. ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no confiamos en que Dios puede cambiar las cosas? ¿Por qué no abrimos nuestros ojos de fe y podemos creer en lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno? ¿Por qué no, en vez de quizá inyectar a la gente con quienes convivimos o con quienes nos relacionamos, inyectarles incertidumbre, inyectarles duda, a lo mejor de no saber qué va a pasar, de no saber si más adelante ya pierdas el trabajo, tu familia, no sé? ¿Por qué mejor no decimos, sabes qué? Dios tiene algo para ti, algo para tu familia, no te desanimes, Dios tiene cosas mucho mejores y a lo mejor ahorita estás batallando, pero tú confía en Dios, tú confía en que Dios va a hacer las cosas y Dios lo hará. Dios lo hará. Cuando hay en nuestro corazón fe, la gente puede, cuando tú hablas de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios está haciendo contigo, haces que la gente crea, porque no, en vez de ser personas a lo mejor, así por así decirlo, negativas, porque mejor no eres una persona de fe, una persona que confía, una persona que ve más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y dice más, si nos vamos ya al versículo 32, dice, en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí termina, ¿no? Como Jesús toma a Pedro, lo lleva a la barca y los demás discípulos se asombran y hacen la declaración, ¿no? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente nosotros creemos en un Dios que es un Dios grande, un Dios que va más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo que nosotros podemos hacer, porque no nos atrevemos a confiar. Me gusta mucho un versículo de la Biblia, si puedes ir a Primera de Juan 5:14, dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Versículo 15. Y si como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que pedimos. Como dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Entonces, si le pedimos algo que a Él le agrada, y si es su voluntad, Dios lo va a hacer, ¿no? Porque en esta noche yo quiero animarte a que tu fe vaya en aumento. Hebreos 11:1 nos habla, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Dice, es estar convencido de algo que existe cuando aún no lo podamos ver. Es saber que ahí está, aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque tus circunstancias te digan que no, es tú estar convencido en que Dios lo hará, en que Dios tiene el poder para hacerlo, en que Dios va a solucionar
esa situación, que Dios va a traer paz a la vida de tu familia, que Dios va a hacer algo que tú no puedes hacer, que yo no puedo hacer. Y es tener la fe que aunque no lo puedas ver, ahí está, ¿no? Porque nos dice bien claro, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces a lo mejor no lo puedas ver, pero yo te animo, yo te quiero animar a que esta noche tu corazón cobre, se anime y tenga fe en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, sabiendo que nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios, que no está en las circunstancias, que no está en los problemas, que no está en lo que la sociedad diga, en lo que esta situación te pueda decir, que tu fe y tu confianza estén en Dios, que tú puedas ver más allá y puedas decir, no, yo creo que tú tienes algo mejor para mí, yo creo que tú tienes algo mejor para mi familia, yo creo que tú tienes algo mejor para mis hijos. Que esa fe que nos habla la palabra pueda ser en nuestro corazón una realidad. Y nada más por último te quiero leer en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4, dice el versículo 3, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Versículo 4, Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Dice que Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Yo te invito y de veras te animo a que puedas confiar en Dios, a que tu fe pueda ser fortalecida. Si eres una mujer de fe, un hombre de fe, que puedas seguir fortaleciéndote la fe. Si tú crees que has perdido tu fe, tu confianza en Dios, pues te animo a que esta noche tú puedas orar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Abre mis ojos de fe. Hazme ver con los ojos de la fe y no con mis ojos. Hazme ver lo que tú puedes ver y no lo que yo puedo ver. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor, que eres un Dios que dice y que hace, Señor, un Dios que va más allá de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades. Padre, en esta noche yo te pido que tú pongas en nosotros un corazón de fe, una fe para creer, Dios, en lo que tú ves, una fe para confiar plenamente en ti, Señor, que depositemos nuestras vidas, nuestra inseguridad tal vez, nuestra incertidumbre del que pueda pasar en ti, Señor, y que empecemos a abrir nuestros ojos a lo que tú tienes, Señor, que inyectes fe, que nuestro corazón pueda ser activado en fe, Señor, y que podamos ir más allá, Señor. Más allá, Padre, porque sabemos que tú tienes promesas para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias porque eres bueno y porque eres fiel, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas muy buena noche. Dios te bendiga y nos vemos el domingo. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque al Dios que sirvo nunca fallará, mi Dios nunca fallará, mi Dios nunca fallará.
small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, 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 everything will be alright. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great.